Los problemas de salud mental cada vez van incrementando en la sociedad puertorriqueña. Esto tiene un impacto ya sea en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, ya sea en el ámbito laboral, en la incapacidad. También puede llegar a lo que son las depresiones, las incapacidades, no poder estar asistiendo a mi trabajo por alguna situación, puede causar una ansiedad y esto llevarnos a una depresión. ¿Qué podemos reaccionar ante esta situación que estamos teniendo de salud mental y la problemática de la población con depresión en nuestro país? La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Es importante comenzar por definir que sentirnos tristes no es igual a tener depresión. Podemos tener sentimientos de tristeza por alguna pérdida o por alguna situación estresante que estemos viviendo y eso no significa que hay un problema o una condición de depresión. Depresión es un trastorno del estado de ánimo donde la persona la mayor parte del día, casi todos los días, se siente triste. Es una tristeza profunda y consistente. Además de ese sentimiento de tristeza, la persona también experimenta disminución en el interés o el placer por las actividades que solía hacer antes de sentirse desanimado. Además de eso, también se puede observar pérdida significativa de peso o aumento de peso, pérdida o disminución de apetito o aumento del apetito, insomnio, falta de concentración, problemas para conciliar el sueño o sostenerlo, fatiga, sentimientos de culpabilidad, irritabilidad, pensamientos de muerte recurrentes. Estos son síntomas de lo que sería ya un caso o un cuadro clínico de depresión, que es un estado de ánimo, de nuevo, deprimido casi todos los días. Ok, la depresión se podría catalogar, tendría algunas categorías, se podrían diferenciar, porque usualmente está la depresión mayor. Sí, hay diferentes tipos de depresión. Realmente son elementos más técnicos que lo que determina cuál de esos tipos es mayormente el tiempo que lleva la persona sintiéndose de esa forma. Por ejemplo, distimia, la persona ya lleva casi todos los días sintiéndose así por un periodo de 2 años. Realmente lo que determina cuál es el tipo de depresión es muchas veces la frecuencia con la que la persona se siente de esa manera y la sintomatología, cómo se manifiesta. ¿Qué grupo de edad está más a riesgo para poder padecer de lo que es la depresión? Nadie está exento de recibir este diagnóstico, pero ciertamente los adultos que tienen muchos estresores, ya sean amenazas, ¿verdad?, por pérdida de empleo, por una situación que estamos viviendo, que es real, enfermedades, pérdidas además del empleo, pérdidas de salud, pérdidas de separaciones familiares, o sea, una persona que esté experimentando estresores o muchos cambios puede desarrollar este trastorno de depresión. ¿Cuáles pueden ser estos depresores causantes? Es bien común observar que una persona desarrolla el trastorno de depresión cuando hay un cuadro de pérdidas. Hay un proceso, una vez hay una pérdida, hay un proceso de duelo, que es un proceso natural, que cualquier persona que sufre una pérdida, ya sea por una separación familiar, por un fallecimiento de un ser querido, por haber perdido función de salud, pues puede experimentar una etapa de tristeza, ¿verdad?, que le llamamos duelo, en ese proceso de ajuste, de aceptación a esa pérdida. Sin embargo, cuando este periodo se extiende por demasiado tiempo, pues entonces sería un cuadro de depresión. Pero mayormente cuando hay pérdidas, la persona está en un alto riesgo de desarrollar depresión. Hay unas etapas de crecimiento y desarrollo, ¿verdad? Y hay unas crisis en ellas. ¿En qué crisis usualmente, en qué etapas podemos hablar, o cómo podemos hablar de las etapas, si se han superado o no se han superado, para evitar caer en este tipo de riesgo? Mira, cada etapa de desarrollo tiene sus crisis a superar, ¿verdad? Desde la adaptación a cuando somos pequeños, la adaptación al escenario escolar, luego cuando somos adultos, la adaptación al mundo laboral y al enfrentamiento a lo que ser adulto en sí mismo requiere de nosotros, ¿verdad? Ese ajuste y manejo y enfrentarse a las demandas que la adultez en sí misma trae.
Y entonces cuando ya estamos viejos y viejas, pues la crisis que se experimenta en esa etapa mayormente es el nido vacío, que es que los hijos se van, ¿verdad? La pareja fallece o la perdemos porque hay una separación. Y entonces esas crisis que le llamamos crisis de vida, que son características de cada una de esas etapas que mencioné, pueden ser un detonante para un episodio de depresión. Usualmente las personas que vemos por ahí o se escucha hablar sobre los medicamentos, ¿verdad? Los antidepresivos. ¿Cuál es el impacto en la salud de los antidepresivos? Bueno, realmente la función principal de estos medicamentos es hacer un balance bioquímico, porque muchos de estos pacientes lo que tienen son desbalances bioquímicos y por ende necesitan medicamentos para estabilizar el paciente. Hay algunos de los medicamentos que realmente lo que ayudan es para la ansiedad, como ansiolíticos, que pues muchos de ellos, además de tener esos síntomas de depresión, se combina la ansiedad y el estar ansioso pues no conlleva a que el paciente pues pueda estar en su función cabal. Así que realmente también tenemos que hablar de medicina no tradicional, que son medicamentos más naturales, que muchos de ellos tienen efectos en algunos pacientes. Pero más que el farmacológico, yo creo que antes de comenzar a tratar un paciente así, debe estar pasando primero por una evaluación psicológica, porque muchos de estos pacientes lo que necesitan es que los escuchen, que puedan entonces desahogarse. A veces muchos tienen una expectativa de ir a un psiquiatra pensando que ese psiquiatra lo va a estar escuchando, y mayormente, ¿verdad?, la especialidad del psiquiatra es para poder balancear esta parte fisiológica, y para eso entonces están los psicólogos, que son los que nos ayudan como terapeutas a estar dándonos ese espacio para ese desahogo, sin contar que aparte de tener la terapia no farmacológica, también está la espiritual, porque muchos de estos pacientes necesitan una combinación tanto psicológica, espiritual, y por ende si no podemos resolver, entonces entra la terapéutica. Así que yo entiendo que son 3 fases que cada paciente o cada persona debe considerar al momento de estar con estos síntomas. ¿Qué efectos secundarios podrían tener estos antidepresivos? Hay varios. Hay personas que pueden ganar peso, hay otras personas que pueden perder peso porque son los efectos adversos que algunos tienen. Pueden también tener problemas al principio de ánimo, porque aunque van a darnos ánimo, al principio no vamos a estar así. El efecto de estos medicamentos son después de 14 días, por eso es que hay mucha gente que se desanima en tomárselo, porque se piensan que porque me lo tomé hoy, ya yo me voy a sentir con este ánimo vigoroso, y realmente lo mínimo que se puede tardar en hacer efecto son 2 semanas. Después de allí es que entonces los médicos pueden decir, mira, realmente este es el medicamento que te podría resultar, o podemos hacer un poquito. A veces también puede haber dolor de estómago porque puede ocasionar problemas gastrointestinales, pero eso se va tolerando. Según se va tomando la terapia, esos efectos adversos van desapareciendo. Si la calidad de vida se afecta tanto, pues entonces ahí hay que comunicarse con el profesional de la salud para que entonces considere una terapia alterna o diferente. Porque usualmente los pacientes se acercan hablando sobre el hígado, los riñones, como también se va, no sé qué impacto tiene el medicamento sobre estos sistemas. Todos los medicamentos que pueden existir o se eliminan por hígado o se eliminan por riñón. Por cualquiera de los 2 lados se van a estar eliminando. Eso es una preocupación de cada paciente, porque hasta para tomarse una Panadol o un Tylenol o un acetaminofén tenemos que tener en cuenta cuál es la cantidad, porque también se libera, ¿verdad?, se eliminan por hígado. Pero aquí es que uno busca riesgos sobre beneficios, y los médicos están capacitados para, en aquellos casos que pacientes tengan disfunción renal o pacientes que tengan problemas del hígado, si es que el medicamento realmente se va a liberar por allí, pues le hacen laboratorios continuamente para estar evaluando que eso no se desequilibre. Una de las cosas que podría suceder son las enzimas hepáticas. Eso es uno de los laboratorios que podrían hacerse si es que ese medicamento afectara al hígado. ¿Debería hacerse antes o luego? Normalmente antes de tú comenzar un medicamento que va a ocasionar ese problema, si es que fuera, ¿verdad?, llamarse problema, pues se hace un workup inicial, y luego de estar tomando el proceso de medicamento, pues cada 3 meses tal vez, o el primer mes, pues el médico va entonces a estar haciéndole laboratorios de rutina si fuera necesario.
cuán cierto es que los antidepresivos, la persona tiende a aumentar de peso. O también el paciente señala, yo no quiero utilizar los medicamentos porque me pongo como, utilizando la palabra de pueblo, en baja, estoy más lento, no me siento como yo quisiera sentir. La realidad es que el medicamento lo que hace, como mencioné anteriormente, balancear ciertas áreas bioquímicas del cerebro y obviamente te vas a sentir mejor. Normalmente cuando uno se siente mejor, ¿qué uno hace? Comer un poquito más, descansar más. Lo que tú antes no podías hacer, lo estás haciendo con más frecuencia. Quizás antes no tenías ni la concentración de tirarte a un sofá a ver televisión, ahora lo puedes hacer, estás más inactivo. Eso no significa que dentro del proceso podamos orientar a ese paciente a que vaya a su nutricionista o que vaya quizás a buscar un tipo de ejercicio que también le ayude, porque era otra cosa que quería mencionar. La depresión es un componente bien complicado, ¿verdad? Porque son muchos factores, pero dentro de los factores la ciencia sigue estudiando y una de las cosas bien importantes que hay que tener es la alimentación. Hay ciertos alimentos que te aumentan el efecto de tú sentirse más deprimido y ya siguen haciendo estudios cada día y la realidad es que sí es cierto. O sea que también tenemos que estar bien pendientes a qué tipos de alimentos o bebidas hacemos en ese periodo. El ganar peso también son efectos adversos que tiene el medicamento. Por eso es que es bien importante que cuando el médico vaya a escoger el medicamento para ese paciente hay que evaluar edad, hay que evaluar si ya el paciente está más o menos en peso, qué actividades él hace diariamente, porque dependiendo de ese tipo de cuadro es que se escoge el tipo de medicamento para cada paciente. Por eso es que hay una gama diferente. ¿Qué efecto tiene el uso del alcohol con los medicamentos? Bueno, un efecto negativo total. Está contraindicado utilizar alcohol en cualquier medicamento y mucho más en estos, porque estos son medicamentos que afectan el sistema nervioso central y obviamente el alcohol afecta el sistema nervioso central. En algunos pacientes lo pueden poner más eufóricos y en algunos pacientes los pueden poner más lentos. Así que es bien importante que estos pacientes tengan bien en cuenta que el alcohol no es el amigo para estos tipos de tratamiento. Al contrario, pacientes que a veces están en depresión y utilizan alcohol los pone más deprimidos porque es uno de los efectos que tiene el alcohol en el paciente, dar más depresión. ¿Por qué? Porque deshidrata, porque obviamente tiene otras funciones dentro del cuerpo que entonces te hace lo contrario. Sí, sufrir el síndrome de retirada, que es en la cual el proceso es de desintoxicación del cuerpo. Exacto. Al momento. Dentro de las otras alternativas o mecanismos terapéuticos tenemos lo que es la terapia recreativa. Con relación a la terapia recreativa, ¿qué nos podemos decir para poder trabajar lo que es la depresión, verdad? Inicialmente, ¿verdad? Cuando llega un paciente o un participante donde un entrenador personal o un entrenador grupal, es importante determinar, primero, que está diagnosticado con problemas de depresión. Segundo, ver qué lo causó, si es verdad, si puede entrar en detalle con qué tipo por qué le causó este problema, si fue por alguna enfermedad crónica, si fue por pérdida de empleo, si fue simplemente en el caso de la vejez, que hay aislamiento, que los dejan solitos. Se les recomienda unirse a grupos. ¿Para qué? Para que compartan su experiencia, se sientan en sociedad. Porque no solamente en el área de actividad física, precisamente en depresión, no es solamente ir y hacer ejercicio. Como estaban mencionando ahorita la doctora, también necesita la parte emocional, la verbal. Muchas personas se acercan a nosotros los entrenadores con el simple hecho de hablar contigo, porque no tienen con quién hablar. Y en eso desarrollan un tema, desarrollan una relación cordial. Entonces pues la persona cede a comenzar a hacer una actividad, a hacer actividad física, a reunirse con más personas, pero hay que ser bien cuidadoso porque puede ser positivo como puede ser obsesivo. ¿Qué duración tiene estos tratamientos en el cuerpo humano?
tengo entendido que las personas, pues una vez se sienten bien, se sienten cómodos, lo descartan. ¿Eso sería una buena técnica o no? No, realmente estos tipos de medicamentos, como ahorita había mencionado, comienzan a ver efectos positivos luego de 2 semanas. Eso es lo que se espera. Hay pacientes que no es a los 14 días, a los 21 días. Pero para poder llegar a un dintel, llegar a un ¿Usualmente nivel... todos 14 o 21 días o va a depender del medicamento? No, la mayoría de todos estos medicamentos van a necesitar al menos de 14 días en adelante para sentir ese efectos positivos. Cuando digo efectos positivos, es que en vez de estar desanimado, el paciente se va a sentir más animado. Por lo tanto, lo que realmente los científicos han estudiado con estos medicamentos es que al menos debemos estar 1 año en tratamiento. Si de casualidad el médico entendiera que es menos de 1 año, entonces el médico tiene que ir poco a poco bajando dosis paulatinamente para que ese paciente no pudiera caer en un rebote. Porque acuérdense que, como mencioné anteriormente, es un balance bioquímico. Si usted de momento quiere romper ese balance otra vez bioquímico, ¿qué va a pasar? Puede entonces volver a hacer un desbalance. Entonces podemos tener un rebote y la depresión puede entonces posiblemente podría ser mayor. Así que es bien importante que los pacientes no tomen por su cuenta decisiones de cuándo quitarse el medicamento, sino que todo el tiempo tiene que ser bajo la consulta del médico que haya escogido para esto. Sí, que es algo a largo plazo. Quizás no vamos a ver el efecto de inmediato. Exacto. Como dijo la doctora ahorita, hay situaciones que fue una pérdida, por ejemplo, familiar, y ese paciente lo que necesita es una ayuda corta en lo que pasa ese proceso, pero tenemos pacientes que genéticamente tienen una trayectoria ya de herencia, que posiblemente van a ser pacientes que van a necesitar ese tratamiento para toda su vida. O sea que cada persona va a cambiar. Pero hay pacientes que usualmente desisten de utilizar medicamentos porque, como mencioné anteriormente, se ven soñolientos, comen lento, como que su cuerpo como que no va a la par. Yo creo que hay que evaluar también esa persona, si ya lleva esta cantidad de tiempo, como mencionó la compañera, que se espera que te sientas un poco mejor, igual si te sientes enlentecido o no te sientes mejor, pues hay que regresar siempre a ese profesional para que reevalúe esa medicación y determine si en efecto esa está siendo la mejor medicación para usted o si necesita algún cambio. Así que el contacto con el profesional y esa información de cómo me estoy sintiendo, esa comunicación debe ser continua y constante para que el médico pueda entonces determinar si es un asunto de que necesita más tiempo o hay que revisar dosis o hay que revisar frecuencia. Y hay que ser bien sincero con el profesional, porque muchas veces los pacientes se cohíben en hablar con el profesional que escogió y luego cuando va a otro profesional, entonces menciona lo que le pasó, pero es que a quien tienes que hablar es a tu médico escogido para que él tenga toda la información correcta y pueda entonces ayudarte a hacer un ajuste en medicamentos. De lo contrario, él nunca va a saber que esa terapia es lo que no está haciendo el efecto. Bueno, usualmente hemos visto que nuestros pacientes van a un psiquiatra a buscar este tratamiento para, ya sea utilizando pues antidepresivos, etcétera, para poder trabajar su condición de salud. Me pregunto y tengo la inquietud porque no es solamente estar en medicamento, hay que enfrentar una realidad. ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es la raíz? O la raíz de la situación por la que estoy pasando. Porque yo entiendo un post-trauma, ¿verdad? Sí. Que es una situación, una muerte, o puede ser embarazo, ¿verdad? Una situación que se puede ir superando poco a poco. Y pero mientras yo no me enfrento a una realidad, estando bajo los medicamentos, el tratamiento, sabemos que hay un desequilibrio, ¿verdad? Químico dentro de nuestro cuerpo, pero una vez se estabilice, pues debemos trabajar y enfrentarnos a lo que nos está causando, voy a utilizar esta palabra, ese dolor, esa angustia, esa tristeza, esa ansiedad. ¿Qué ustedes pueden decirme con relación a este tipo de inquietud al cual muchos pacientes me traen? Muchas veces, mira, hay personas que se sienten o que piensan que son incapaces de enfrentarse a una situación que les resulta muy dolorosa, ¿verdad? No todas las personas tienen los mismos recursos emocionales para enfrentarse a situaciones difíciles y afrontarlas y recuperarse de esa situación y seguir viviendo.
adelante. Así, ¿cómo? Seguir hacia adelante. Exacto, así que depende mucho de los recursos emocionales que la persona tenga, y esos recursos emocionales nos los dan las personas que estuvieron a nuestro cuidado, porque nuestro proceso de crianza es importante y no nos podemos desvincular de eso. Así es que los recursos emocionales que yo pueda tener y los factores protectores que pueda tener esta persona van a ayudar a que esa recuperación sea lo más rápida posible. Hay unos factores protectores que todos tenemos. Todos podemos tener unos sí, otros no, ¿verdad? Unos tenemos más que otros, pero cada uno de nosotros tiene factores protectores. ¿Cuáles son? Pues mira, apoyo social, no necesariamente el familiar. Si tenemos el familiar, pues qué bueno, pero hay unas personas que los vínculos significativos son con la sociedad, con un amigo, con un maestro, exacto, apoyo comunitario, con un profesional que le da algún tipo de servicio, y ese apoyo resulta importante a la hora de la recuperación. Además de eso, también la adherencia al tratamiento o el compromiso que tiene esa persona con su proceso de tratamiento, que el profesional de ayuda necesita apoderar a esa persona de que este es tu proceso y necesitas apoderarte del mismo y comprometerte. Porque si queremos recuperarnos, tenemos que tener ese compromiso con el proceso de servicio. Así que en la medida que esa adherencia al tratamiento se fortalezca, pues eso es eleva el pronóstico de recuperación. Una ventaja. Exacto, es un factor protector, la adherencia al tratamiento. Si la persona no busca ayuda, ¿qué puede suceder? Una persona con un cuadro depresivo que no busque ayuda, pues la depresión puede acentuarse y tener pues efectos letales como la muerte. Estamos hablando de ideaciones suicidas, alucinaciones, que son los síntomas más severos de la depresión. Alucinaciones, ideaciones suicidas, o pensamientos suicidas u homicidas. En este caso me imagino que tendrá que haber una hospitalización. Cuando hay sintomatología crónica, sí, el riesgo de peligro para la persona o para otras personas es alto, pues se recomienda hospitalización para estabilizar a la persona y entonces apoderarla de nuevo de herramientas y ofrecerle entonces un plan de tratamiento a largo plazo. ¿La persona deprimida siempre tiene que estar triste? No, bueno, necesita... Porque la visión que se tiene es que depresión, cabizbajo, No. lloroso. Siempre va a estar triste, pero no siempre se va a manifestar esa tristeza de forma que los demás se puedan dar cuenta. Muchos pacientes no lo manifiestan de esa manera. Y tenemos casos clásicos y recientes como Robin Williams, el comediante que, ¿quién se imaginaría? Comediante y parece Su que vida en era una de la alegría depresión. y se suicidó. Así de dramático puede ser cómo nos estamos sintiendo verdaderamente por dentro y cómo nosotros nos estamos proyectando. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si una persona está deprimida o no? Pienso que las personas que están cerca son las que, exacto, se van a dar cuenta. Los compañeros de trabajo o la familia, el núcleo principal son los que pueden entonces ser la primera voz de alerta, porque hay cambios, siempre van a haber cambios en conducta, cambios en el estado de ánimo, eso lo vamos a observar. Sí, que no siempre va a ser sentirse triste, cabizbajo, sino que puede... Sí, con los simples síntomas de cambio de estilo de vida, la soñolencia en muchas ocasiones, una persona que tú veías bien activa, de momento la ves cabizbaja. Antes quería pues ir a son compartir, señales. ¿no? Hay algo bien importante que debemos tenerle conciencia a nuestros pacientes y es que según nosotros podemos sufrir de diabetes, hipertensión, cualquier otra condición, la depresión es como cualquier otra enfermedad. Es una enfermedad. Y es algo que todavía, lamentablemente, es como un tabú. Tú decir que tener depresión o tener un desbalance emocional, eso es como algo malo y no. Realmente es como cualquier otro
tratamiento que uno tiene que realizarse y que uno tiene que tener una adherencia, como dijo la compañera, para que no podamos empeorar. Según usted tiene que cargar, cuando le diagnostican una diabetes, su bultito con su insulina o sus medicamentos, de igual forma, con esta condición, usted también toma sus medicamentos y nada ha pasado. Y eso es algo que nosotros como profesionales tenemos que seguir contribuyendo y seguimos trabajando para que la persona no sienta vergüenza de que es un paciente que sufre depresión, porque de igual forma podríamos pensar que hay que tener vergüenza por tener hipertensión o hay que sentir vergüenza porque tengamos diabetes y no, o sea, es una condición más de la que el ser humano puede sufrir. Pero sí podemos señalar que usualmente cuando nos diagnostican alguna condición de salud, porque me ha sucedido también con los pacientes, se nos diagnostica una condición de salud como ya sea diabética, hipertensión, ¿verdad? Caemos en un estado depresivo, por utilizar esa palabra, y creo que si es una condición como de cáncer mayor, mucho mayor el estado depresivo, de alguna otra forma nos va a mover o socavar la parte emocional de nosotros como seres humanos, y tenemos que saber desarrollar, como mencionamos, destrezas de vida, que se comienza en el hogar, como mencionó la doctora, que se comienza en el hogar, pero no en todos los hogares desarrollamos las destrezas de vida. A lo mejor muchos años atrás se hablaba mucho de unos valores. A veces nos hacemos la pregunta, ¿dónde están los valores? Si los valores están presentes, lo que pasa es que no se están enseñando como deberían ser estos valores, y no le estamos dando destrezas para enfrentar lo que es la vida. Hoy yo también le hablo de lo que es la inteligencia emocional, donde esta persona pueda tomar decisiones ante situaciones difíciles. ¿Qué podemos mencionar? Las destrezas de afrontamiento, cómo nosotros nos enfrentamos a las diferentes situaciones de vida, eso se puede aprender, porque el ser humano puede aprender a ser diferente, y si no recibimos esa información en el hogar, como menciona acá el compañero, pues nosotros ya de adultos podemos exponernos a unas experiencias de manera que podamos aprender a tener más herramientas para afrontar situaciones difíciles. Y siempre lo desconocido, o en ocasiones, muchas ocasiones, lo desconocido nos va a generar inquietudes, ¿verdad? Ansiedad, miedos. Y cuando escuchamos una palabra como una enfermedad catastrófica, pues la reacción natural puede ser pues de alarma, porque es algo desconocido, y que desconocido desde la vida misma, pero con información de quizás de terceros, de que la situación pues es grave o es difícil. Así que es natural que cuando recibimos una información pesada, nos sintamos tristes. La tristeza no es una emoción mala, es parte de estar vivo. La tristeza, como la alegría, son emociones. El asunto es cómo nos enfrentamos a eso. Y podemos superar una emoción de tristeza y convertirla en una experiencia de aprendizaje. Va a depender mucho del apoyo que tengamos en nuestro círculo, en nuestro entorno social y familiar. Es que usualmente cuando hablamos de entorno familiar, porque lo escucho, sabemos que es la esencia, ¿verdad?, para poder solucionar la mayor parte de las situaciones en las que nos enfrentamos en la vida. Pero cuando estamos viendo que la mayor parte de las familias de nuestro país no están llevando la función como debe ser, ¿verdad? No estoy diciendo toda la familia, pero la verdadera función de la formalización de ese ser humano, y de educarlo y desarrollarlo y ofrecerle una verdadera herramienta cuando ya le estamos enseñando al niño lo que es la agresividad desde pequeño. ¿Qué podemos hacer con esta situación? Porque ya sabemos que los medios de comunicación nos bombardean, pero se habla del fumar. Vamos a poner un ejemplo del fumar. No fume, pero ¿cuánta gente fuma? Y saben que hace daño. No tome alcohol, y sin embargo la gente... Y hay estudios donde señalan, y mi trabajo de investigación fue basado en eso, de estas familias, las cuales supuestamente, yo le voy a mencionar que no funcionan, vamos a ponerle... porque hay que saber definir disfuncional y funcional, pero estas familias, las cuales, donde papá y mamá utilizaban alcohol, y tenían hijos que no utilizaban, y sin embargo estas familias que tenían una formación donde no se tomaba alcohol, etcétera, etcétera, usaban el alcohol. Los seres humanos somos complejos, y yo creo que podemos ser hasta difíciles de predecir cómo va a ser nuestra conducta.
porque nuestra conducta depende mucho de mi estado de ánimo en ese momento. Sin embargo, la educación siempre es la clave. A estos hogares que no se está formando, como menciona, a este ser humano con destrezas emocionales, la educación es la clave. Necesitamos educarnos en relación a cuál es mi rol en términos de desarrollar inteligencia emocional, que no es otra cosa que poderme enfrentar a situaciones y salir bien de ellas. Tenemos que educarnos en relación a eso. ¿De qué manera yo desde donde estoy, con el rol que tenga con menores, puedo fomentar un desarrollo de destrezas de afrontamiento saludables? Y es exponer a la persona a problemas y permitirle que las solucione. Esa es una de las maneras de desarrollar destrezas de afrontamiento. No resolverle los problemas a los niños, sino permitirles que ellos los puedan solucionar siempre con una distancia de supervisión para darles dirección cuando ya no sepan qué más hacer. Y con herramientas. Sí, no, presentarle, identificarle alternativas. O sea, que no tengan la oportunidad de tener pensamientos negativos. Al contrario, identificar de manera cosas positivas, lectura positiva, actividades recreativas, actividades de manualidades, porque no solamente en el área de actividad física solamente es brincar y saltar, también hay otras alternativas como es la relajación, como es la meditación, como es el yoga. O sea, hay muchas alternativas que podemos buscarle para el paciente con depresión. Bueno, podemos decirle entonces, señalar que la salud mental de un pueblo es esencial. Sí. ¿Okay? Para poder echar hacia adelante a todas sus personas, a su grupo, ya sea la familia, amistades, en el área laboral, etcétera, para en sí poder enfrentar todas las adversidades y la gama de situaciones que nos enfrenta la vida en una forma positiva, y de esta forma poder tener también lo que se conoce como lo que es la vida sana en cada uno de nuestros seres humanos, en nuestra sociedad. Yo creo que un pueblo con salud mental podemos lograr muchas cosas positivas y eliminar y descartar lo que es la violencia, el maltrato y lo que hemos visto hoy día en nuestra sociedad.